Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Victoria Subescasú Vicuña. Ella fue una reconocida socialite chilena que destacó en su tiempo por realizar numerosas labores sociales y de caridad, convirtiéndose en uno de los personajes más destacables de la sociedad chilena de su época, además de ser la principal consejera y asesora política de su marido, el historiador y político chileno Benjamín Vicuña Mackenna. Esta biografía es realizada por petición de Alexa Wolf. Victoria Subescasú Vicuña nació el 28 de julio de 1848 en la ciudad de Santiago de Chile. Fue hija de Ramón Subescasú Mercado y de la esposa de este, Magdalena Vicuña Aguirre. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, siendo Victoria la mayor de sus hijas. Su infancia transcurrió principalmente en la ciudad de Santiago, donde su familia gozaba de una buena posición. Su madre fue una destacada socialite y filántropa chilena que se movía por las altas esferas chilenas. Es más, su progenitora era descendiente de la familia Larraín, que sería una de las familias más importantes e influyentes de Chile. En cambio, su padre era un reconocido comerciante y político chileno que descendía de una rica familia de origen francés, llegando a hacer su familia paterna una gran fortuna gracias a la minería. La familia Subescasú viviría la mayor parte de su tiempo en su residencia oficial de Santiago de Chile, pero también posee una enorme finca rural a las afueras de dicha ciudad, en el llano Subescasú, que hoy en día es un barrio de Santiago. Ante la buena posición de su familia, la niña acudiría a la escuela de Miss Whitlock, un colegio que había sido fundado por una institutriz inglesa, aunque también recibiría clases particulares en su propio hogar por parte de distintos tutores, siendo así formada para ser toda una dama de la alta sociedad chilena. Gracias a la buena educación que recibió, Victoria sería considerada como una jovencita muy culta que podía mantener sin problemas largas conversaciones relacionadas con la política, la sociedad o con la cultura general, además de tener un gran interés por el conocimiento. La muchacha recibe una educación basada principalmente en religión, música, literatura, historia, idiomas, labores domésticas y modales. Victoria sería descrita por sus contemporáneos como una joven inteligente, culta, curiosa, reservada, tierna, afectuosa, virtuosa, elegante y de gran fortaleza, que sentía una auténtica pasión por la música y la literatura. Ella sabía tocar con gran maestría el piano, llegando a hacer pequeños conciertos privados ante su familia y demás invitados en las veladas que organizaban en su casa. También era una gran lectora, leyendo continuamente toda clase de libros que iban cayendo entre sus manos, aparte de que le gustaba mucho el escribir e intercambiar cartas con su familia, amistades y demás conocidos. En el año 1866, Victoria fue presentada en sociedad en un baile que se celebró con motivo de la reelección del presidente de Chile, José Joaquín Pérez, siendo este un momento muy especial para empezar a buscar un marido. Durante aquel baile conoció a su primo, el historiador y político Benjamín Vicuña Mackenna, quien en ese momento ejercía como diputado. Tras producirse este encuentro entre ambos primos, Victoria y Benjamín empezaron a intercambiar cartas, además de coincidir en alguna que otra fiesta o velada, y pese a la diferencia de edad que existía entre ellos, iniciaron un breve noviazgo,
comprometiéndose rápidamente al poco de haberse conocido. El 4 de marzo de 1867 se hizo la boda de la pareja en la finca rural que poseía la familia Subercaseaux a las afueras de la ciudad de Santiago de Chile. Para entonces ella tenía 18 años de edad en el momento de la unión y él 36. Su matrimonio sería descrito como muy feliz. Ambos cónyuges sentían una gran admiración mutua, además de que Victoria siempre actuó como confidente y consejera de su marido, mostrándose Benjamín muy unido a su esposa, refiriéndose así siempre hacia ella de forma cariñosa como mi dulce Victoria. Victoria se convirtió en una persona muy importante en la vida de su marido. Ella le acompañaría siempre en público, apoyando a su esposo tanto en su carrera política como en su profesión como historiador e escritor, siendo por ello uno de sus principales apoyos. Victoria se convertiría en una destacada socialite chilena como su madre, moviéndose así por distintos círculos sociales, además de que solía celebrar una serie de veladas en su propia casa, siendo descrita como una gran anfitriona que era querida por todos, siendo vista como una mujer discreta y reservada, con la que se podía mantener largas y animadas conversaciones. Pese a mantener un matrimonio feliz y estable, su unión estaría también marcada por la intensa vida política de su marido, especialmente cuando éste se presentó como candidato a la presidencia, como líder del Partido Liberal Democrático entre las décadas de 1870 y 1888, siendo un periodo un tanto intenso que provocaría una serie de altibajos dentro de su matrimonio. Pero aún así, ella siempre apoyaría a su marido en su carrera política y haría propaganda en su favor mientras llevaba una intensa y activa vida social. Victoria llegaría a estar bastante presente dentro de la sociedad de su tiempo, llegando a ser miembro de la Liga de Damas Chilenas. También sería nombrada como directora honoraria de la Biblioteca del Bando de Piedad, como reconocimiento por su gran labor social, aparte de ser miembro de la Cruz Roja. Ella también fundó junto a su marido la Sociedad Protectora de Santiago, donde se ayudaba y se daba protección a los soldados chilenos y a sus familias durante la Guerra del Pacífico. El matrimonio llegaría a tener 8 hijos en común, pero desgraciadamente 4 de sus vástagos acabarían falleciendo a una edad muy temprana, siendo esto un duro golpe para la pareja, logrando llegar a edad adulta 3 de sus 4 hijas, llamadas Blanca, María y Eugenia, y un único hijo varón llamado Benjamín, quien seguiría los pasos de su padre como escritor. Pese a la intensa vida política que llevaba su marido y la pérdida de la mitad de sus hijos, Victoria seguiría llevando una activa vida social, mostrando siempre una gran fortaleza y entereza emocional, pese a sufrir todos estos altibajos, encontrando refugio en las labores de caridad y en la religión, volviéndose una mujer cada vez más piadosa según iban pasando los años. Victoria acompañó en todo momento a su marido, siendo su principal apoyo. Incluso le apoyaría cuando éste decidió dejar su carrera política a causa de los problemas de salud que su esposo estaba sufriendo por aquel entonces, retirándose hacia el matrimonio a la hacienda de Santa Rosa de Colmo. En aquel lugar, el matrimonio llevaría una vida un tanto tranquila y apartada. Su marido se dedicaría a la administración de sus tierras y propiedades, mientras que Victoria se dedicaría a llevar una vida más bien doméstica y familiar. Durante los últimos años de vida de su esposo, este sufrió de una serie de problemas de salud, ejerciendo así Victoria como su enfermera, dedicando mucho tiempo a los cuidados de su marido, el cual acabaría falleciendo en el año 1886.
sin una muerte que sería muy sentida por la viuda, debido a que el matrimonio siempre había estado muy unido. Tras enviudar, Victoria volvió a centrarse en la religión y participaría en distintas obras benéficas, encontrando en la caridad un gran consuelo ante tantas pérdidas familiares, y pese a que se apartó de la vida social, ella seguiría siendo una dama muy respetada, que sería vista por sus contemporáneos como una mujer virtuosa, discreta y llena de bondad. En la década de 1910, su hijo Benjamín falleció, siendo otra muerte que fue realmente devastadora para ella, pero aún así, Victoria seguiría mostrando ante los demás una gran fortaleza y entereza, teniendo siempre una sonrisa para todo el mundo, pese a estar completamente rota por dentro, al perder a muchos de sus seres queridos. Ella sobrevivió a su marido por 45 años, pasando sus últimas décadas de vida rodeada de familiares y amigos, falleciendo finalmente el 4 de marzo de 1931 a los 82 años de edad en Santiago de Chile, y sus restos mortales descansan junto a los de su marido y su hijo Benjamín en el mausoleo del Cerro de Santa Lucía de dicha ciudad. Victoria fue una mujer que destacó en su día por ser la principal confidente, consejera y asesora política de su marido Benjamín, quien siempre acudía a ella en busca de consejo, estando así siempre detrás de la figura de su esposo cuando éste se encontraba en lo más alto de su carrera política, además de que fue una de las socialites chilenas más destacadas de su tiempo, teniendo una activa vida social que ayudaría mucho a la carrera política de su marido, haciendo siempre una buena propaganda en su favor. Victoria sería una mujer muy respetada en su tiempo, siendo descrita como virtuosa, amable, culta y bondadosa, realizando numerosas obras de caridad, especialmente cuando su marido estuvo activo políticamente. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Victoria Subercaseaux Vicuña. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que Alexa Wolf también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres que hayan destacado en la política o en la sociedad chilena del pasado. Y con esto me despido. Hasta la próxima.